Muy buenas, en esta sesión vamos a continuar explorando las posibilidades de Mongo de cara a la búsqueda de texto completo. En esta sesión nos vamos a centrar concretamente en las búsquedas multidioma. Vamos a partir de la misma colección de la sesión anterior, donde tenemos nuestra base de datos de películas. Si vemos los documentos, tenemos la información relacionada con el título de la película, el argumento de la misma, el año, etc. Y es importante, tenemos que centrarnos en una de estas claves, que es el translation, que es un array de objetos que contienen las traducciones de los distintos textos que queremos utilizar en la búsqueda. En este caso, tenemos las traducciones al español, al portugués y al francés, tanto del título como del argumento. Si nos fijamos, la estructura que tienen estos objetos son la clave language para indicar el idioma de los textos y el título y la trama. Y lo mismo para el resto de idiomas. Así que vamos a crear nuestro índice de tipo texto, que es el que nos va a permitir realizar esta búsqueda multidioma. Vale, vamos a crear índice por el título, vamos a decirle que es de tipo texto, por el argumento, también de tipo texto, y ahora, para poder habilitar las búsquedas multidioma, vamos a incluir las claves que contienen los textos en los distintos idiomas. En este caso, los tenemos en translation.title, también de tipo texto, y translation.plot de tipo texto. ¿Vale? De esta manera es importante, de hecho es obligatorio, incluir en el índice de texto todas las claves que queremos que formen parte de la búsqueda, o sea, es decir, en todos los idiomas. Una vez que tenemos el índice creado, vamos a hacer alguna búsqueda de prueba. De igual manera que en las búsquedas normales, que no sean multidioma, usamos el operador text, utilizamos el campo de búsqueda y, por ejemplo, buscamos age otra vez. ¿Vale? Los resultados deberían ser ahora mismo exactamente igual que los que vimos en la anterior sesión. Es decir, en este caso tenemos dos resultados porque tiene la palabra aging, que ya sabemos que Mongo nos ofrece ese control del idioma, y en este caso extraer el sufijo, ese stemming, y nos permite obtener resultados relacionados en este caso, con el sufijo de la palabra age. Y además, igualmente, tenemos todas las capacidades normales y corrientes de las búsquedas. Por ejemplo, si dejamos fuera el término hotel, ¿vale? Nos quedamos con un resultado. Es decir, hasta el momento nada ha cambiado. Vamos a hacer una búsqueda por Dream. ¿Vale? Obtenemos dos resultados, la película Inception, Origen, y la película Whiplash. Y ahora vamos a buscar, en este caso, por el término en español, sueño. Y vamos a ver qué pasa. En este caso no tenemos resultados. Si ponemos en la búsqueda en inglés, si nos fijamos en la traducción en español, por ejemplo, de la película Whiplash, vamos a ver que realmente la palabra sueño sí que está, ¿vale? Sin embargo, al hacer búsqueda por este término, no aparece ningún resultado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Este es el comportamiento por defecto de Mongo al crear un índice. Para Mongo, mientras no digamos lo contrario, sobreentiende que el texto está en inglés y aplica tanto los stop words, el stemming asociado al inglés. Y en este caso, al estar buscando una palabra en español, pues no obtenemos en este caso resultado. ¿Cómo podemos especificarle a Mongo que estamos haciendo una búsqueda en español? Pues muy simple. En este caso incluimos el campo language y le especificamos el idioma en el que estamos realizando la búsqueda. Y vemos como ahora sí tenemos resultados. Tenemos Inception, Origen, tenemos Whiplash y tenemos esta película que creo que se llama Fuga de... ¿Cómo era? Sueño de fuga en español, ¿vale? Es decir,
En este caso sí que ya está interpretando el español y está buscando. De hecho, si en vez de sueño usamos sueno, debería aplicar las reglas asociadas al español y debería obtener los mismos resultados, ¿vale? Porque sueño y sueno, en este caso, es lo mismo, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo cómo a través del language les podemos especificar a Mongo el idioma en el que queremos buscar, y la omisión de este campo language les sobreentiende que es en inglés en este caso. Pero este es el comportamiento por defecto de Mongo. Este comportamiento por defecto realmente podemos cambiarlo. Vamos a ver qué opciones tenemos para cambiar este comportamiento. Pues si vamos a ver las propiedades del índice que hemos creado, ¿vale? Vemos primero los pesos, que ya los vimos en la anterior sesión. En este caso, por defecto, se le asigna el valor de 1, pero vamos a ver el resto de campos. Primero nos determina la versión del índice que se está utilizando, que desde Mongo 3 es la versión 3 del índice de tipo texto. Después tenemos un campo que nos dice el idioma por defecto. ¿Qué significa el idioma por defecto? Esto es porque Mongo, para identificar el idioma al que pertenece el texto, lo que hace es buscar la palabra clave, el campo language en el documento, esperando que ese campo le diga el idioma que hay al texto. Y lo busca en la red de documentos, o en el caso de que haya documentos anidados o objetos anidados, lo busca en la raíz de esos subobjetos o documentos. Es decir, si vemos, por ejemplo, este documento, realmente Mongo lo que hace es busca en la raíz el campo language. Como no lo encuentra, le va a asignar el valor por defecto que le hayamos dicho a la hora de crear el índice. Que al no especificar ninguno, el valor por defecto es en inglés. Pero si le especificamos español, Mongo interpretaría que estos textos estarían en español. Después, en los subobjetos, en este caso, lo que hace es igualmente buscar el campo language, y en este caso sí existen. Por lo cual, asocia estos textos a este idioma. ¿Vale? Es decir, cuando encuentra este campo, hace caso a lo que el documento indica, pero la ausencia de este campo es lo que interpreta como el idioma por defecto. Y esto es lo que se puede configurar a la hora de crear el índice. Es decir, si aquí, por ejemplo, pusiéramos español, estaría interpretando que cuando no encuentra el campo language es porque esos textos están en español. Pero también podemos seguir un paso más allá. ¿Qué pasa si ese campo language, en nuestro caso, no se llama language? Imaginad, nos venimos al documento y resulta que, por ejemplo, el campo language no se llama language, se llama lang, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo le podemos decir a Mongo que es el campo lang y no el language el que realmente tiene el valor? ¿Vale? Tendrían que tener todos los campos el mismo valor, lang, lang, lang. Pues para eso existe el siguiente valor, que es el language override. Esto es lo que nosotros le especificamos a Mongo, el nombre del campo que contiene el idioma. Por defecto es language, pero si en nuestro caso fuese lang, podríamos aquí especificarle que el campo es lang. Entonces Mongo haría la búsqueda en base a este valor. ¿Vale? De esta manera podemos modificar el valor por defecto de Mongo, que en este caso, por un lado, es con respecto a cómo vamos a interpretar la ausencia de un campo que nos indique el idioma del texto, y cuál es el nombre del campo que vamos a tener que buscar. Bueno, nosotros no, Mongo, el campo que va a tener que buscar Mongo para saber el idioma de los textos que queremos buscar. Y es así de sencillo realmente realizar búsquedas multidioma. Si tenemos nuestros documentos bien estructurados y con las traducciones incluidas dentro, como podemos ver en este ejemplo, es muy sencillo especificar o hacer consultas por cada uno de los idiomas que queramos. Pero no siempre es así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos otro tipo de estructura distinta para indicar las traducciones de textos? Por ejemplo,
yo aquí he creado una nueva colección con un único documento, simplemente para enseñar una posible estructura alternativa que es válida realmente a nivel de Mongo, de JSON, para especificar las traducciones. Donde si nos fijamos, en este caso en el campo traducción, translation, ahora ya no es una array de objetos como antes. Ahora es un objeto donde la clave dentro de ese objeto indica el idioma de los textos. Y dentro directamente tendríamos las traducciones. ¿Vale? Es una estructura que también a priori es lógica a la hora de realizar este tipo de modelado de la información. Pero la realidad es que si con esta estructura estamos en una peor posición para poder sacar partido a Mongo. ¿Por qué? Vamos a intentar crear un índice para esta nueva colección con la estructura nueva que hemos presentado. Igualmente tenemos el title, perfecto, plot. Claro, y ahora tendríamos que crear el índice para el campo que contiene las traducciones, que en este caso sería translation. Y aquí viene el problema. Aquí ya, de hecho, el autocompletado ya nos indica. Tenemos que seleccionar una de las traducciones que tenemos en nuestro documento. Pero claro, si seleccionamos solo una de ellas, solo estamos incluyendo uno de los campos. A priori, si hacemos esto, parece que también es lógico a la hora de crear los índices. Es decir, si vale, pues como tengo 3 idiomas, de hecho, perdonad, voy a crearlo bien del todo. Sería, pues cojo el título, cojo plot, y ahora vamos a hacer lo mismo para los otros 2 idiomas que tenemos. Que en este caso serían para el español y para el francés. ¿Vale? Si creamos el índice, ¿vale? Se ha creado sin problema. Vamos a refrescar. ¿Vale? Tenemos nuestro índice. ¿Vale? Entonces, vamos ahora, vamos a utilizarlo. Y vamos a ver qué ocurre. En este caso, como solo tenemos un documento, vamos a buscar por dark. ¿Vale? Y obtenemos el resultado del caballero oscuro. Igualmente, busco en español. Y en este caso, si nos fijamos, nos está devolviendo un resultado ya, sin haber especificado el idioma. ¿Y qué pasa si pongo, por ejemplo, oscuridad? No tenemos resultado. Pero claro, si le decimos que realmente estamos en la búsqueda del español, deberíamos obtener el mismo resultado porque oscuro deriva de oscuridad y debería encontrarlo. Pero no lo obtenemos. ¿Qué está ocurriendo? Pues realmente Mongo, lo que aquí está pasando es que no está siendo capaz de saber distinguir los distintos idiomas. ¿Por qué? De hecho, si buscamos en español la palabra oscuro, tampoco tiene resultado. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si ponemos al índice, lo que hemos dicho antes, Mongo está esperando que exista un campo language en algunos de los documentos, subdocumentos, para identificar el idioma. En este caso, al no existir en ningún nivel, ese campo, ahora lo vamos a ver aquí, ¿vale? Porque a nivel 0 no lo tenemos y en estos objetos dentro tampoco lo tenemos ya como language. ¿Qué está pasando? Pues que Mongo lo está interpretando todo como inglés. Entonces, obviamente cuando buscamos por inglés obtenemos resultados. Pero cuando escribimos una palabra en español, obtenemos resultados porque él lo está interpretando como que es inglés y encuentra el match exacto de la palabra. ¿Vale? Entonces, él si encuentra la palabra tal cual la hemos escrito, en cualquiera de los campos que hemos especificado en el índice, pues va a obtener resultados. Pero no porque esté interpretando el idioma. Por eso, cuando escribimos oscuridad, ahí ya no es capaz de derivar. ¿Por qué? Porque en inglés oscuridad no es ninguna palabra, ni oscuro tampoco. Por lo cual, mucho menos va a ser capaz de derivar oscuridad de oscuro. ¿Vale? Y por eso también, cuando buscamos cualquier cosa por el idioma español,
También lo podemos poner como isocode de 2 dígitos. Para Mongo es lo mismo escribir Spanish, que es exactamente lo mismo. Por eso, en este caso, Mongo tampoco tiene resultados. ¿Por qué? Porque él no ha indexado nada asociado al idioma español. Por lo que hemos dicho antes, porque no existe en el documento ninguna clave language que le indique que es español. Por lo cual, para él es todo inglés. ¿Qué podemos realmente hacer cuando estamos ante una estructura de documento de esta manera? Pues si realmente queremos sacar partido de lo que Mongo nos ofrece, no nos queda otra que realizar algún tipo de preprocesamiento, ya sea creando una nueva colección con la estructura en la forma que Mongo espera que esté para que funcione en multidioma, o realizar modificaciones sobre los documentos que ya tenemos para que se ajusten a esta estructura. En este caso, no podríamos hacer nada más para buscar multidioma. Lo que sí podríamos hacer es crear un índice para un idioma en concreto. Es decir, nosotros podríamos, si modificamos este índice, bueno, vamos a borrarlo y vamos a crearlo de nuevo mejor. También podríamos hacer lo siguiente, lo que pasa que tampoco es ideal. Es decir, nosotros podríamos, ya me voy a centrar solo en la parte de plot para enseñar lo que quiero enseñaros. Podríamos, por ejemplo, decir plot también, cogiendo un idioma concreto y aquí especificándole que la ausencia de idioma es francés. De esta manera estaremos creando un índice que daría soporte a la búsqueda en francés, pero solo en francés, porque Mongo va a interpretar que absolutamente todo lo que está en el índice es francés, ¿vale? ¿Podríamos crear un índice por cada idioma? No se puede porque hay una restricción de que por colección solo se puede crear un único índice de tipo texto, por lo cual tampoco sería una solución válida para la búsqueda multidioma. Por eso digo que lo mejor es realmente realizar algún tipo de procesamiento sobre los documentos, ya sea en una nueva colección o modificando la existente. Y hasta aquí el vídeo sobre las búsquedas de texto completo multidioma, utilizando en este caso los índices de tipo texto que nos ofrece Mongo. Como podemos ver, si nuestros casos de uso no son muy complicados, realmente con estos índices podemos dar soporte a una variedad de casos de uso que nos puede ser suficiente en la mayoría de casos. Cuando ya llegamos al límite y realmente descubramos que estos índices se nos quedan cortos, es cuando deberíamos pasar a tecnologías más específicas, como por ejemplo un Elasticsearch. Pero, como yo digo, primero es mejor llevar al límite la tecnología que contamos antes de meter una nueva pieza con todos los problemas que conlleva. Así que hasta aquí esta sesión de búsqueda de texto completo multidioma. Hasta la próxima.